Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que tela. Un premio Nobel ha hablado sobre el impacto de la IA en la economía, pero su previsión, digamos que es bastante conservadora. Y la gran pregunta es, ¿y si se está quedando peligrosamente corto? ¿Y si está pasando por alto una transformación, radical? La IA va a sumar al PIB mundial en los próximos 10 años. Un 1%. Suena casi nada, ¿verdad? Pues bien, vamos a rascar un poco, porque esa cifra no es que sea conservadora, es que se queda a años luz de la realidad. Y aquí está la clave de todo el asunto. La crítica a esta previsión es que parte de un error de base, un error de categoría, como dice esta cita. Es pensar que la inteligencia artificial general, la IAG, es solo la siguiente mejora tecnológica en la lista. Pero, ¿y si no es una herramienta mejor? ¿Y si es algo completamente diferente? Vale, para entender todo este lío vamos a seguir esta ruta. Primero veremos por qué se habla de un error de categoría. Después analizaremos una analogía con Internet que quizá no funciona tan bien como parece. Luego nos meteremos con la velocidad del cambio. ¿Estamos subestimando el tsunami? Y para terminar, la pregunta del millón. ¿Estamos debatiendo sobre lo que de verdad importa? Venga, pues vamos al lío. Empezamos por el primer punto. Ese posible error de categoría. Y es que todo el debate nace de cómo los modelos económicos de toda la vida intentan encajar a la IA. La pregunta es muy simple, pero lo cambia todo. ¿Es una herramienta que nos ayuda o es un jugador nuevo en la partida? Para entenderlo hay que mirar esta fórmula, que es la base de la economía clásica. La producción, la I, depende del capital, K, y del trabajo, L. Y todo eso se multiplica por A, que es la tecnología. El enfoque tradicional dice, vale, la IA es una A más potente, es como un martillo mejor, un ordenador más rápido, algo que hace que los humanos y las máquinas de siempre sean más productivos. Pero claro, la crítica a esta visión dice que aquí es donde se está cometiendo el gran error. Y aquí vemos el choque de trenes. Por un lado, la visión de Acemoglu. La IA es una herramienta que mejora la tecnología. El factor A es una ayuda para el trabajador. Pero, ¿y la crítica? Dice, no, la IA no es una A, es una L. No viene a mejorar el trabajo, viene a sustituir el trabajo cognitivo. No es una herramienta para el trabajador, es un trabajador nuevo. Y claro, las implicaciones de esto son brutales. Es que, si pensamos en la IA como un nuevo factor de producción, como un nuevo tipo de trabajador, las reglas del juego saltan por los aires. Piénsalo. Una vez que lo desarrollas, replicarlo cuesta nada, 0. Puedes pasar de tener un analista a tener 10 millones de la noche a la mañana y trabajan 24/7, sin cansarse, sin sergos. Esto no es mejorar un poquito lo que ya hay, es crear algo radicalmente nuevo que sustituye, no que complementa. ¿Vale? Vamos con el segundo punto. Una de las defensas de la visión conservadora es la comparación con Internet. El argumento es algo así como: con Internet se veía claro el potencial, pero con la IA todavía no vemos esas aplicaciones que lo cambian todo. Suena razonable, ¿no? Pues puede que esta analogía con Internet sea en realidad una trampa. Pensemos un momento en qué fue Internet. Básicamente una infraestructura, unas tuberías de información gigantescas que nos conectaron a todos, a los agentes económicos humanos que ya existíamos. Nos hizo más eficientes, sí, pero el que actuaba seguía siendo el ser humano. Pero la IAG es otra historia, no es la infraestructura, no es la autopista. Es el propio agente, es el coche que conduce solo, que aprende, que toma decisiones, que va a actuar como un agente económico por derecho propio. No solo conecta a los jugadores, es que puede ser un jugador más en el tablero. Y esta es quizá la mejor analogía. Quedarse en que la IA va a automatizar tareas es como haber mirado la imprenta y decir: ¡ah, qué bien, los monjes van a copiar libros un poquito más rápido! Es quedarse en la superficie. La imprenta no mejoró el trabajo de los monjes, lo hizo obsoleto. Y, de paso, provocó una revolución cultural, religiosa y social sin precedentes. El foco no estaba en la tarea, sino en el cambio de paradigma. Y todo esto nos lleva de cabeza al tercer punto, la velocidad del cambio. La visión conservadora asume que la adopción será lenta, que habrá barreras, pero ¿y si estamos subestimando la fuerza más poderosa de todas, la pura y dura economía? Claro, se habla de barreras, el conocimiento tácito, el juicio humano, las habilidades sociales, esas cosas que de momento las máquinas no pillan bien. Son los argumentos para pensar que esto irá despacio. El problema es dar por hecho que estas barreras son murallas infranqueables para una futura IAG. Es una apuesta muy arriesgada, sobre todo cuando el dinero entra en la ecuación.
es que si ponemos frente a frente el trabajo humano y el trabajo de una IA, la cosa asusta. El trabajo humano tiene un coste marginal altísimo, salarios, beneficios, y es limitado, se cansa, tiene días malos. El trabajo de IA, por otro lado, una vez creado, su coste marginal es casi cero. Es infinitamente escalable, trabaja 24/7 a tope. La ventaja económica no es pequeña, es abismal. Y esto es lo que lo cambia todo. La adopción no va a ser una elección tranquila que se discuta en una sala de juntas, va a ser una cuestión de supervivencia. En el momento en que una empresa de tu sector lo haga y reviente los precios, o lo haces tú o desapareces, no hay más. Por eso, la idea de una curva de adopción suave probablemente no vaya a ocurrir. Lo que veremos será más bien una cascada. Una empresa lo hace, logra una ventaja competitiva brutal y el resto del sector tiene que seguirla en tromba para no morir. No es una evolución, es un tsunami que arrasa con todo un sector de golpe. Y con esto llegamos al último punto, al más importante, al más existencial. Porque si todo esto que hemos descrito llega a pasar, si la IA es realmente un sustituto del trabajo cognitivo, entonces debatir si el PIB va a crecer un 1% o un 10% es que nos estamos equivocando de conversación, por completo. Centrarnos en esos puntos del PIB es como estar en la playa discutiendo si la próxima ola medirá 1 metro o 1,10 m, mientras ignoramos el tsunami que se ve en el horizonte. Es una distracción, nos aleja del debate que de verdad importa, el que tendríamos que estar teniendo ahora mismo. Y la pregunta es esta, es la pregunta central, la que da vértigo. ¿Cómo narices organizamos una sociedad en la que el valor económico del trabajo cognitivo de un ser humano tiende a cero? Porque si una máquina lo puede hacer mejor y casi gratis, ¿qué pasa con millones de empleos cualificados? Ese es el verdadero debate. Y claro, de esa pregunta surgen todas las demás y son enormes. ¿Hablamos en serio de una renta básica universal? ¿De quién va a ser la propiedad de estas IAs que generarán una riqueza brutal? ¿Qué va a significar trabajar? ¿Y qué me dice de los riesgos geopolíticos de que un país se adelante? ¿O de los riesgos sistémicos de que toda la economía mundial dependa de 2 o 3 IAs? Son conversaciones que no pueden esperar. En resumen, esta visión crítica no es una profecía, es una advertencia. Una advertencia de que quizá estamos usando una regla de medir para evaluar un terremoto. Y la pregunta final es esa. ¿Estamos midiendo las pequeñas ondas en la superficie mientras justo debajo se está produciendo un cambio tectónico en la economía? ¿Estamos listos para la conversación que de verdad importa?